Hola, buen día. En esta clase vamos a ver las diferencias entre las distintas medidas de tendencia central, como son la mediana, la moda y la media. Para ello, tenemos un conjunto de 7 niños a los que le preguntamos su edad, es decir, que la variable que vamos a analizar es la variable edad. Se les preguntó su edad, los niños contestaron 3, 5, 6, 8, 9, 9 y 9. Aquí lo que hicimos fue ordenarlos de menor a mayor. Hablaremos primero entonces de la primera medida que se denomina promedio o media aritmética. Como ustedes saben, y además es bien conocido, cuando a nosotros nos preguntan qué significa promedio, lo primero que viene a nuestra mente es sumar la cantidad de datos y dividirla entre el número de datos. Es decir, si yo aquí pregunto cuál será la edad promedio, usted tal vez ya estará calculando diciendo 3 más 5 más 6 más 8 más 9 más 9 más 9 y ese valor lo va a dividir entre el número de niños que es 7, para lo que le estará dando entonces un promedio de 7 años. Ese promedio será bueno solo si representa a este conjunto de datos. ¿Cómo saber que lo representa? Es lo que vamos a ver más adelante. En definitiva, cuando nosotros nos dicen que el promedio de estos niños es 7 años, uno espera encontrar que la edad de los niños esté muy cercana a esos 7 años. Eso es lo que significaría que este promedio sea representativo, que la mayoría o que los niños, las edades de esos niños están cercanas a 7 años. Si nosotros, por ejemplo, pedimos la edad modal o lo que es la moda, diríamos que la moda es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite es 9 años. Por lo que entonces diremos que la edad modal para estos niños es 9 años. ¿Cómo interpretamos el 9 años? Decimos que la mayoría de estos niños tienen 9 años. Si adicional a esta medida calculamos lo que nosotros llamamos la mediana se define como el valor central de la distribución. Ese valor central lo que indica es que por debajo del valor de la mediana se encuentra 50% de los niños y que por encima de ese valor de la mediana está el otro 50% de los niños. Es pertinente resaltar que la mediana no es un punto medio, sino que simplemente es el valor tal que por debajo de él hay 50% de los datos y por encima de él está el otro 50% de los datos. La mediana entonces, para este ejemplo que estamos haciendo, será de 8 años. Entonces, pudiéramos decir que estos niños tienen en promedio 7 años, una edad modal de 9 años y una edad medianal de 8 años. ¿Cómo saber cuál de estas tres medidas sería la más representativa para este conjunto de datos? Entonces, tenemos que calcular lo que nosotros llamamos desviación típica. ¿Por qué la desviación típica es importante en estos cálculos? Porque la desviación típica lo que plantea es, o lo que muestra es, la dispersión de los datos con respecto a la media. Dispersión de los datos con respecto a la media. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan dispersos se encuentran todos los valores con respecto a eso que nosotros calculamos como promedio? Porque si hay mucha dispersión, entonces esa dispersión dirá que este promedio no es representativo. ¿Cómo calculamos la desviación típica? La desviación típica será la raíz cuadrada de la sumatoria del dato menos la media al cuadrado sobre n. Si calculamos este valor en este conjunto de datos, vamos a tener que
ese valor nos estará dando 2,2 años. Recuerden que aquí la variable es años. ¿Cómo saber si esa desviación típica es grande o no es grande? Porque decimos que si la dispersión típica es muy alta, entonces el promedio no es representativo. Bueno, diremos entonces que tenemos que relacionar la desviación típica con el promedio, porque estamos diciendo que la desviación típica es la dispersión de los datos con respecto al promedio. Por lo tanto, entonces, para ello, vamos a calcular lo que nosotros llamamos en estadística el coeficiente de variación, que no es más que la desviación típica entre el promedio y lo multiplicamos por 100. Si hacemos este cálculo acá, esto daría 31,4%. Ese sería mi coeficiente de variación. Y en teoría, si el coeficiente de variación es mayor que un 20%, eso me está diciendo que el promedio no es representativo. O sea, en resumen, ¿qué tenemos con estos datos? Tenemos un promedio de 7 años, una moda de 9 años, una mediana de 8 años, una desviación típica de 2,2 años y un coeficiente de variación de 31,4%. Todo esto en conjunto me está diciendo que la media no es buena, ¿sí? O en términos estadísticos, la media no es representativa, lo que me alerta a no usar el promedio como análisis o como medida de análisis. En este caso, cuando la media no es representativa, entonces se recomienda utilizar la moda o la mediana como medida de análisis. Como la media es distinta a la moda y es distinta a la mediana, voy a tomar la moda, que en este caso es 9 años, como una medida de análisis o como la mejor medida de análisis en este conjunto de datos. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos planteando o qué es lo que quiero mostrar? Que la media, la mediana y la moda, cuando difieren considerablemente, hay que hacerles un estudio adicional. No podemos decidir solo tomando en cuenta la media, sino que también tenemos que calcular la desviación típica, el coeficiente de variación. Debemos tener media, mediana y moda para realmente decidir cuál de las medidas es la mejor y con cuál de las medidas nos quedamos para hacer una buena interpretación. Muchísimas gracias y los invito a que sigan mi canal y sigan mi página web. Muchas gracias.